Hola, mi nombre es Elizabeth Salmón, soy profesora de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y directora ejecutiva del Instituto de Democracia y Derechos Humanos. He aceptado gustosamente esta invitación para conversar un tema que me parece de la mayor relevancia, que es el tema de la paridad de género en instancias internacionales. Recientemente, y como parte de mis funciones de presidenta del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos, produje un informe acerca de cómo iba la paridad de género en las propias Naciones Unidas, concretamente en lo que se llama el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Y quiero compartir con ustedes algunos resultados de este estudio. Quise en primer lugar decir que fue una sorpresa para mí llegar a conocer muchas de estas cifras y también una sorpresa encontrar una serie de resistencias al interior del propio sistema con relación a la paridad de género. En el caso de los mecanismos de protección de derechos humanos vamos a encontrar básicamente dos tipos de mecanismos. Uno primero es lo que llamamos el mecanismo convencional, quiere decir aquellos comités que se crean a partir de un tratado de derechos humanos y que tienen como función vigilar el cumplimiento de ese tratado a través de múltiples acciones. En el seno de estos comités, de una visión comparada, tenemos que solo el 33.01% de la composición de todos estos comités está en manos de mujeres. Y cuando uno ingresa a analizar el detalle, ve que los comités donde hay más presencia de mujeres es el comité que ve los derechos de las mujeres y el comité de los derechos del niño. Yo creo que esto claramente apunta a una estigmatización de la figura de la mujer y de sus posibles aportes en el seno de los derechos humanos. Por ejemplo, el comité que menos mujeres tiene es el Comité sobre los Trabajadores Migratorios. ¿Cómo va el tema de la paridad de género en el segundo tipo de mecanismos que tiene Naciones Unidas para proteger los derechos humanos? Me estoy refiriendo a los procedimientos especiales o mecanismos extraconvencionales que surgen en el propio seno del Consejo de Derechos Humanos. Aquí nuevamente tenemos dos tipos de mecanismos. Unos mecanismos que apuntan a analizar el papel de los derechos humanos en determinados estados. Y aquí la presencia de la mujer es de 40%, es decir, el 40% de los mecanismos que vigilan estados son encargados a mujeres. Y también existen unos mecanismos que ya no son por país, sino más bien que son de índole temático. Quiere decir, apuntan al análisis de algún problema en materia de derechos humanos a nivel global, desapariciones, mercenarios, etcétera. Y se crean mecanismos para vigilar, analizar y emitir recomendaciones sobre este problema en el mundo. Aquí la presencia de la mujer es mucho más alta, estamos al borde del 70%, y esto también resulta interesante porque en muchos casos estos mecanismos no son individuales, sino más bien grupales, y parece que ese escenario concreto favorece una mayor participación de la mujer. En el seno del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos, que compongo y que además tengo la presidencia, las cifras no son nada alentadoras. En este momento solo 3 de 18 miembros somos mujeres e históricamente la presencia de la mujer no ha alcanzado en ningún momento la paridad, sino que ha estado alrededor del 30% también. Todo este diagnóstico, esta visión inicial, parece estar en profunda contradicción o en profunda lejanía de las acciones concretas que se han tomado a nivel internacional a favor de la plena igualdad de hombres y mujeres en el ejercicio y en el acceso a los derechos humanos. Esta paridad, esta obligación de respetar por igual a hombres y mujeres en el ejercicio de derechos no solo está en normas y tratados internacionales, que no solo son obligaciones internacionales, sino también han sido objeto de una serie de iniciativas en el seno de la comunidad internacional. Pensemos, por ejemplo, en la Conferencia de Viena de 1993, donde se hace un expreso llamamiento a la necesidad de fortalecer esta igualdad,
Igualmente en la reunión de Beijing de 1995 sobre el tema de los derechos de las mujeres, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ha planteado este tema y ha recomendado a los estados tomar medidas en este sentido. El ECOSOC, el actual secretario general de las Naciones Unidas, que tiene una política muy agresiva en torno a la paridad en cuanto a la composición laboral y a los altos cargos en el seno de Naciones Unidas. Y creo que también es importante mencionar que dentro del conjunto de los objetivos para el desarrollo sustentable, el objetivo número 5 plantea claramente la necesidad de que las mujeres tengan acceso a todos estos derechos. Sin embargo, en materia de normas jurídicas, y es esto a lo que quisiera volver, el artículo 8 de la Convención de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de las Mujeres establece lo siguiente. Como puede verse en esta norma, en este artículo 8, existe un llamamiento expreso a que las figuras de representación en todo nivel alcancen la paridad de género. En mi opinión, este artículo 8 de la Convención CEDAW, conocido así por sus siglas en inglés, impone, creo yo, al menos dos obligaciones. Una primera dirigida claramente a los estados. Los estados son los que proponen nombres y perfiles para ocupar estos cargos internacionales. Y para hacerlo, el Estado debe llevar a cabo un procedimiento transparente, meritocrático, donde dé igual oportunidad a hombres y mujeres para ser nominados por el Estado a un encargo internacional. Pero además, estoy convencida de que los estados también deben, al momento de votar en el seno de estas organizaciones internacionales, ser muy conscientes de la composición, de cómo se está yendo en términos de paridad de género para apoyar a una u otra candidatura. Decía también que, en mi opinión, este artículo 8 de la Convención CEDAW impone a las propias organizaciones internacionales una medida, una llamada de atención para que ellas mismas en su seno puedan establecer metodologías, protocolos de actuación que apunten a fortalecer esta representación paritaria. Por ejemplo, en el caso de la Corte Penal Internacional, existe un conjunto de mecanismos que aseguran que la composición final de esta Corte, es decir, los jueces que van a componer la Corte Penal Internacional, no solo representen los diferentes sistemas jurídicos o de las diferentes regiones del planeta, sino que también tengan una composición de género equitativa. En igual sentido, el Consejo de Europa ha establecido una serie de mecanismos para que la composición de la Corte Europea de Derechos Humanos respete esta paridad, y con todas las instancias y las dificultades del caso, también en el seno de la Organización de Estados Americanos, se han emitido algunas recomendaciones que apuntan a que los estados tomen en cuenta este criterio. Lamentablemente estas recomendaciones no han sido seguidas porque, por ejemplo, en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, actualmente solo una de las 7 plazas le corresponde a una jueza mujer, Elizabeth Odio Benito, y en el pasado las 7 plazas de la Corte Interamericana han sido ocupadas por 7 distinguidos juristas de la región. En suma, yo lo que quisiera señalar, y que ha sido el objetivo de participar en esta serie, es señalar que la equidad de género, la igual participación de mujeres y hombres en el seno de la representación internacional es una obligación jurídica a cargo de los estados. Creo también que es una recomendación muy fuerte a las organizaciones internacionales, concretamente a Naciones Unidas, para que puedan vigilar el cumplimiento de este estándar. Creo que hay en ese sentido iniciativas muy importantes de la sociedad civil, por ejemplo la campaña G-Equal, que vigila esto y que toma una serie de medidas para difundir y hacer conscientes a todos y a todas de estas obligaciones. Pero sobre todo lo que quisiera compartir con ustedes es que no hay que dar nada por sentado. Es decir, que a pesar de la existencia de normas jurídicas, a pesar de las iniciativas de la comunidad internacional o de la sociedad civil, todavía quedan muchas cosas por hacer en materia de paridad de género. Ojalá que dentro de 10 o 15 años no tengamos ya más necesidad de estar planteando estos temas. Muchas gracias.